Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Asistimos a una muestra perfecta de cómo los errores estratégicos marcan la situación de los países en su lucha por prosperar en el concierto internacional, especialmente cuando se buscan cambios que no terminan de llegar y uno, en su afán por provocarlos, por desencadenarlos, pues le da un golpe al avispero. Golpes que quedan marcados a fuego en la historia de las relaciones internacionales. De hecho, el 7 de octubre de 2023 va a quedar como uno de esos días que reordenan la historia, igual que el 11 de septiembre en Estados Unidos o la caída del muro de Berlín en 1989. La ofensiva de Hamás contra Israel no solo abrió un nuevo ciclo de violencia en Oriente Medio, sino que al final activó una cascada de acontecimientos, una suerte de efecto dominó, cuyas consecuencias hoy, cerca de 2 años después, seguimos sin poder dimensionar completamente. Jamás el brazo visible de la política de Teherán más cercano a Israel desató aquella operación con la esperanza de debilitar a Israel, de arrastrar al resto de aliados regionales a una guerra total, tal vez de conseguir finalmente la destrucción de lo que en Teherán denominan como pequeño Satán. Es como el régimen iraní ha denominado durante décadas el Estado judío, pero quizá al final lo que estamos viendo es que Irán, en su afán por extender su influencia, por utilizar sus proxies, por intentar escalar el conflicto para que todos los que tienen en común la religión islámica en esa zona se incorporaran a la lucha contra Israel, pues parece que calculó mal, rematadamente mal. Porque lo que la geopolítica nos enseña una y otra vez es que los movimientos estratégicos basados en maximalismos ideológicos no siempre desembocan en lo que uno había previsto. Irán creyó que la contundente respuesta militar de Israel, la que iba a seguir a los sucesos del 7 de octubre, iba a generar un efecto de cohesión en todo el mundo islámico que movilizaría a las calles árabes, a los aliados naturales contra un enemigo unificado que era Israel. Pensó que Hezbollah respondería con todo su arsenal desde Líbano, que Siria todavía en ese régimen de Al-Assad se convertiría en un escenario de presión constante, que Yemen y las milicias proiraníes de Irak harían lo propio, incluso que otros países sunitas, viendo la situación, la gravedad de la respuesta israelí, se unirían a ellos. Pero al final la historia rara vez responde a nuestros planteamientos y al final evoluciona de una manera caprichosa, evoluciona como lo que es un combo de diferentes variables que no es fácilmente previsible. Y casi 2 años después el mapa de poder que Irán pretendía fortalecer se ha desmoronado a su alrededor. Hamás, lo sabemos, está devastada. La organización que creyó poder cambiar el rumbo de la región con su audaz ataque está todavía permaneciendo muy mermada dentro de una Gaza arrasada. Hezbollah, otro gran peón iraní, está descabezado. Nasrallah, muerto desde hace tiempo. Su influencia, siendo todavía una milicia relevante, pues ahora mismo está paralizada. Siria, donde Teherán creía tener una base de operaciones segura, que era a través de la cual surtía al resto de proxies, pues ahora mismo tiene en su centro de poder a un islamista antiguo Al-Qaeda. Por lo tanto, tampoco se puede decir que ya le sea de la misma utilidad que era el régimen de Al-Assad. El famoso anillo de fuego que Irán diseñó para acercar a Israel ha sido completamente debilitado, si no desmantelado. Y al final ha dado lugar a lo previsible, la siguiente etapa, a los ataques directos sobre el territorio iraní. Tradicionalmente Israel prefirió operar evitando la confrontación directa con Irán, pero ya no mantiene ese límite, lo sabemos. Desde el 12 de junio, bombardeos israelíes en territorio iraní descabezaron la cúpula de su ejército. La respuesta iraní, a pesar de la cúpula de hierro, también ha golpeado a Israel, pero el hecho es que la contundencia de los ataques israelíes siempre ha sido mayores, pero además, si sumamos esa contundencia con la coordinación con Washington y esos ataques con lo B-2 y con la Bunker Buster, esa bomba que penetra hasta 60 metros en el subsuelo, pues es la puntilla para el régimen iraní y para sus capacidades de actuación. El liderazgo iraní, por lo que se ve, sobreestimó sus cartas. Creyeron que podían seguir enriqueciendo uranio hasta el umbral armamentístico mientras discutían las medidas de condiciones del acuerdo nuclear
con Estados Unidos, pero al final Teherán, creyendo que tenía a Israel cercado, en realidad lo que estaba era cercado por la propia Israel, que con actividades internas del Mossad fue capaz de dar en puntos clave. En cualquier caso, es evidente que el conflicto no ha terminado ni mucho menos, pero que su capacidad de responder, que ya lo han dicho, van a hacerlo de forma eficaz, es bastante limitada. Pero a la vez tampoco puede permitirse no responder, porque incluso en clave interna, aunque esté debilitado, sería una humillación demasiado grande. Incluso debilitado, además hay que reconocerlo, Irán conserva opciones de represalias, de ataque con misiles, incluso sus proxies que siguen en marcha, como los hutíes, todo lo que pueda enturbiar y entorpecer, aunque esto también sería una posibilidad de pegarse un tiro en el pie, de bloquear el estrecho de Hormuz con sus principales clientes, ya sabemos, los chinos comprando el petróleo iraní, tampoco sería fácil, o incluso seguir intentando construir la bomba nuclear o utilizar bombas sucias, porque al final uranio tienen. Hay muchas variables que están sobre la mesa, pero lo que ha quedado claro después de todo esto y después de los ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos, ataques al corazón del programa nuclear iraní, es que la retórica agresiva no siempre se sostiene sobre una realidad militar o diplomática viable. Esa retórica, como digo, es maximalista, viene de líderes beligerantes, pero rara vez resiste la prueba de la realidad. Pasó con Irak y Saddam Hussein, pasó con Estados Unidos en su incursión en Afganistán, 20 años después y miles de millones de dólares después, tuvo que marcharse con el rabo entre las piernas, dejando en el poder a los mismos a los que había ido a quitar. Pero al final el hecho es que los que terminan pagando son los ciudadanos de a pie, los que mueren bajo los bombardeos, los que sufren la escasez que provocan las sanciones, los que ven los hospitales bombardeados o colapsados, las escuelas cerradas, las expectativas derruidas, son los ciudadanos. Los líderes juegan, pero los pueblos son los que pierden. Este tiene que ser el recordatorio permanente cada vez que los tambores de guerra empiecen a sonar. Mientras los poderosos hacen cálculo desde el despacho, los débiles terminan pagando la factura. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta, tiempo de titulares que elabora Blanca del Tronco, pero no se marchen porque después de la pausa sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.